Hola y bienvenidos. En este nuevo video sobre daños vamos a proceder con los daños a excombatientes de comunidades indígenas. Antes de todo es importante aclarar que toda la información de este video es sacada del capítulo Resistir no es aguantar, que hace parte del informe final de la Comisión de la Verdad. Aunque todos los excombatientes durante el conflicto armado sufrieron daños físicos y psicológicos. En este informe se nos explica que los pueblos indígenas, aparte de sufrir todos estos mismos daños, también tuvieron como un factor que agravaba el trato hacia ellos por razones étnicas, dado que ellos también sufrieron daños a su identidad cultural solo por el hecho de ser indígenas. Una de las informaciones más importantes que nos da la Comisión de la Verdad sobre los excombatientes indígenas es que muchos de ellos, si no la mayoría, entraron a las Fuerzas Armadas cuando eran menores de edad. Los excombatientes de comunidades indígenas sufrieron estigmatización no solamente en las filas, sino también en la sociedad en general. Aparte de eso, en las filas sufrían tratos crueles, eh, tuvieron que presenciar el asesinato de sus compañeros. Aparte de eso, también sufrían discriminación y racismo. Algunos de ellos se les prohibía hablar su lengua indígena entre ellos, etcétera. Claramente, todos estos factores afectaron la salud psicológica de los excombatientes y también la relación que ellos tenían con su sociedad, con sus comunidades y con sus familias. Estas personas generalmente se encontraban en un estado de aislamiento, despojados de su entorno, de sus familias, sin la posibilidad de volver a verlas y claramente gobernados por el miedo, dado que la mayoría sufrieron de reclutamiento forzado. Uno de los daños más claros de los excombatientes es los problemas de desequilibrios mentales, dado que tuvieron que presenciar actos de violencia extremos, tuvieron que vivir sentimientos de culpa, probablemente tuvieron que matar. Entonces esto genera sentimientos de aversión, de repulsión contra ellos mismos, etcétera. Claramente esto hizo que la parte emocional, o sea, el daño emocional fuera uno de los más relevantes dentro de los excombatientes. El estar sumergidos en tal desesperanza, desesperación, depresión, hizo que tuvieran problemas y desequilibrios mentales, por lo que también esta población de excombatientes de los pueblos indígenas tengan tendencias suicidas. Aparte de eso, se encontraron muchos casos de adicciones al alcohol y a sustancias psicoactivas. Eso también hace que la reintegración para estas personas se haya convertido en un verdadero reto, dado que ya han tenido traumas y situaciones que no les permiten continuar con sus vidas, dejando atrás ese fuerte pasado. Aparte de que el tema de la reintegración fue complicada para ellos, también se observó que los programas de reintegración no tenían enfoques diferenciales étnicos, lo cual hizo que fuese mucho más difícil la reintegración de estas poblaciones. La reintegración, cuando se trata de excombatientes indígenas, tiene aspectos diferenciales. Por ejemplo, cuando se habla de reclutamiento, del impacto que tiene el reclutamiento forzado en niños y niñas indígenas, se habla de un daño colectivo. También es un daño colectivo porque implica la pérdida de una pertenencia a un pueblo indígena. Entonces es una pérdida de identidad al mismo tiempo. Aparte de que sucede en las filas, porque en las filas se les quita ese acervo cultural, prácticamente se les adoctrina para olvidar todo ese bagaje cultural, espiritual y todo lo que conlleva esa identidad indígena. Los mismos, las mismas comunidades a las que pertenecen los expulsan por el hecho de pertenecer a, a grupos armados. Por otro lado, también sufrían discriminación dentro de los mismos grupos armados. Por ejemplo, dentro de las FARC encontramos un testimonio de un integrante del pueblo Bunán, que fue parte de las FARC, y que contaba
Si salía pintado con jaguas, entonces decían, no, ahí viene la persona de Montes. Ah, no, eso es un guerrillero o una guerrillera. Discriminación directamente a través de la cultura, de nuestras culturas propias. Así es la discriminación en los grupos armados. Claramente en los pueblos indígenas hay comunidades indígenas donde los hombres llevaban el pelo largo y eso también constituyó un hecho de discriminación claramente hacia la cultura. A muchos el hecho de ser indígenas incluso les costó la vida. Esto también lo podemos ver en uno de los testimonios dado por una mujer amazona que cuentan que muchas de sus compañeras, que también eran de la misma comunidad indígena, fueron fusiladas por integrantes de la guerrilla, dado que sus características físicas las hacían parecer personas que habían sido entrenadas en el ejército, pues porque eran personas más corpulentas y con mucha más fuerza. Solo por esta razón fueron asesinadas. También integrantes indígenas de la policía cuentan que había racismo dentro de esta institución y que de hecho eh, esta persona no podía decir que era indígena en su institución siendo policía, dado que por el hecho de ser indígena se asumía que tenía una ideología de izquierda y que por tanto tenía probabilidades de que fuera guerrillero. La persona que cuenta este testimonio dice que básicamente el hecho de decir que era indígena significaba que iba a ser menospreciado dentro de la institución y por tanto él no pudo nunca decir que era indígena. Aunque muchos jóvenes indígenas desertaran de ser parte de estos grupos armados, les costaba mucho reintegrarse a la sociedad porque incluso hubo cabildos indígenas que no los aceptaron bien nuevamente o también hubo personas que cuando volvieron a sus pueblos indígenas llegaron ya sin una pertenencia a las mismas, por lo tanto se vieron obligados a vivir en la clandestinidad, como si hubiesen perdido su vida. También perdieron sus arraigos territoriales y sus familias. O así fueran aceptados por sus cabildos indígenas y sus familias, tenían que obligarse a vivir escondidos por temor a ser reclutados nuevamente o que los grupos a los que pertenecían tomaran represalias contra ellos. Así que vivían, a pesar de tomar la decisión de dejar los grupos armados, tenían que vivir permanentemente con ese miedo a tener consecuencias con sus vidas o con las vidas de sus familias por el hecho de haber formado parte de los grupos, así hayan sido reclutados de manera forzosa. Una de las conclusiones a las que llega este apartado del informe sobre daños a los excombatientes es que hubo una ruptura de la niñez y de la juventud con su territorio, con su comunidad y con su propia espiritualidad. Por el hecho de ser reclutados tan jóvenes, perdieron la posibilidad de vivir su cultura, de vivir en sus comunidades, de desarrollar su lengua, de hablar su lengua libremente, de hacer sus rituales libremente, etcétera. Esto causó, obviamente, como ya lo he dicho, problemas a la salud mental, problemas a la reinserción a la sociedad. Claramente, a la hora de volver a la sociedad ya no fue lo mismo porque ya habían perdido un poco ese acervo cultural. Todo esto nos deja un camino de reflexión en el cual podemos pensar un poco cómo esos victimarios o esas personas que hicieron parte de alguno de los grupos armados, en este caso como indígenas, a pesar de que probablemente tuvieron que convertirse en victimarios, también fueron víctimas del conflicto porque tristemente se convirtió en un círculo vicioso. Esto nos lleva a pensar que muchos de los que llamamos victimarios también fueron víctimas del conflicto y de las circunstancias y por esta razón también podrían merecer perdón.